Por favor, general, hay que pensar a la imagen más grande. Ahora no es un momento para que sea terca. Zhu Qiao levantó la cabeza y miró hacia la distancia, antes de declarar con confianza, los refuerzos definitivamente llegarán. Maestra, a estas alturas, Xiao ya se había puesto un poco histérico, como había refutado de plano, incluso si los refuerzos están en camino, es posible que no podamos durar tanto. Si no nos vamos, es posible que no tengamos la oportunidad de hacerlo. Zhu Qiao repitió su frase, aún rebosando la confianza que bordeaba una fe enloquecedora, los refuerzos llegarán. La multitud retrocedió sin poder hacer nada, y transmitieron la orden de luchar hasta el último hombre. Con esa instrucción, toda la ciudad estalló en un rugido enloquecido. Zhu Qiao ni siquiera podía decir qué emoción era esa. Fue enojo, tristeza, temor, sed de sangre, terror, odio, desesperación, o tal vez, fue simplemente un grito de muerte. A medida que el día avanzaba hacia el anochecer y el sol se convertía en un carmesí de sangre, la batalla había entrado en su etapa final. El comandante de la 8ª División, 7º Batallón, que también era el cocinero, sostuvo su cuchillo de carnicero mientras desmembró a los soldados de Xia que estaban escalando la pared. Una docena de soldados lo atacaron juntos, pero el cocinero gordo simplemente se abalanzó sobre ellos y cayó junto a ellos en un pozo de fuego. Cuando las llamas los quemaron, los de Xia huyeron por el pánico, tratando de extinguir las llamas que los estaban quemando, pero el cocinero simplemente se lanzó hacia otros. Las llamas ardientes en su cuerpo simplemente se sumaban a su aura aparentemente imparable, mientras los soldados de Xia se asustaban y lo evitaban como a la plaga. Al final, sin tan solo dar un gemido, agarró la escalera que el ejército de Xia estaba usando para subir la pared, y con su cuerpo de gran tamaño, la tiró hacia abajo, trayendo consigo las vidas de más de 20 soldados de Xia. Se estrelló contra las rocas debajo de la ciudad. Ese día, cientos de soldados fueron testigos de la lealtad y la valentía de un simple cocinero. Maestra, la 8ª División ha sido diezmada. Los refuerzos vendrán. Maestra, el sector de la pared este 2 se derrumbó. Más de 300 enemigos han cargado. El 9º y el 10º Batallón se dirigen a interceptarlos. Los refuerzos vendrán. Maestra, váyase rápido. Las últimas formaciones del ejército de Xia han entrado en batalla. Los refuerzos vendrán. Maestra, sería demasiado tarde si no se va ahora. Los refuerzos no vendrán. Por favor, denos la orden de retirarnos. Los refuerzos vendrán. Maestra. Todos cayeron en la desesperación. Pensaron que Zhu Qiao había decidido defender realmente esta ciudad hasta el último hombre. A medida que la batalla se intensificaba, los gritos de angustia llenaron la ciudad. Como si fueran locos, los soldados de Yan Bei lo dieron todo, mientras cargaban al enemigo mientras blandían sus espadas. Por derecho, el más alto al mando no debe participar en la batalla, pero en este momento, Zhu Qiao sacó su espada. Incluso en este momento, una cierta fe gritaba locamente en su mente. Cada momento cuenta. Al salir de la tienda principal, llegó al punto más alto de la muralla de la ciudad. Con su espada estirada, la luz del sol poniente se reflejaba en el frío acero en un débil brillo. Xiao de repente cargó hacia ella con su expresión en shock. Era difícil decir si estaba feliz o triste cuando gritó ansiosamente. Maestra. No digas más. Zhu Qiao lo interrumpió cuando le informó firmemente, no me retiraré. Los refuerzos definitivamente llegarán. Maestra, Xiao se lamió sus pálidos labios mientras continuaba lentamente, los refuerzos ya han llegado. La frágil figura de Zhu Qiao se congeló cuando giró en dirección al dedo de Xiao. Más asterisco más asterisco más. En el horizonte de las llanuras de Woulei, apareció una línea de color negro azabache, con una nube de polvo volando en el aire. En este momento, el ejército de Xia hizo sonar olas tras oleadas de llamadas de corneta, pero el sonido era claramente diferente de uno que declaraba la victoria.
Los mensajeros de Xia corrieron por el campo de batalla desesperadamente, mientras sus oficiales seguían gritándose unos a otros. Fue pánico, pánico absoluto. El ejército de Xia se retiró como una inundación, retrocediendo siguiendo la llamada de corneta, pero completamente confundido por el giro de los acontecimientos. La tierra tembló. Todos los movimientos cesaron en Beisuo. Aquellos guardias que ya se preparaban para la muerte levantaron la cabeza y miraron hacia el lejano oriente. La delgada línea negra se convirtió gradualmente en un arroyo, luego en un río. Y luego, como un águila negra asomando la cabeza entre las nubes, de repente, aparecieron los flancos. Como dos amplias alas del águila, el río Negro se convirtió en un océano. En una formación ordenada, los intrusos parecían imparables. Banderas negras revoloteaban en el aire sobre el océano de negro, mientras el águila de guerra en esas banderas miraba sin piedad a sus enemigos. Controlando el caballo con solo sus piernas, esos guerreros sacaron sus espadas y las sostuvieron verticalmente delante de su cara. Con un estruendoso rugido, gritaron: ¡Por la libertad! La llamada a cargo de la corneta retumbó en todo el cielo, y junto con ella, la ciudad de Beisuo lanzó una ola de júbilo alegre. La bandera del águila negra. Es Su Alteza. Su Alteza vino. Nuestros refuerzos están aquí. Los vítores de los soldados se mezclaron con sus lágrimas de alegría. En los pocos días anteriores a esto, esta ciudad había visto muchas muertes de aliados y enemigos por igual, y con la luz de la esperanza brillando repentinamente ante ellos, se vieron abrumados por el éxtasis. En marcado contraste con sus vítores fue el rugido de pánico dentro del ejército de Xia. Zhao Yang lo encontró increíble, mientras gritaba: ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo nos rodearon? Su Alteza, Alteza. Un mensajero se apresuró. Curiosamente, estos soldados llevaban un uniforme que solo se vería en la ciudad de Zhenguang. Siniestro y cubierto de polvo, gritó: órdenes de la capital imperial. Debe dar la vuelta de inmediato para reforzar la capital. El rebelde Yan Sun ha conducido a 500.000 soldados en el territorio imperial. Toda la región noroeste se ha reducido a escombros. Ahora, él ha vuelto para rodear a tus tropas. Con un bam, Zhao Yang pateó al soldado de su caballo, mientras se enfurecía. ¿Por qué no esperar hasta que ya nos hayan matado a todos antes de informar? Este sirviente ya ha estado viajando día y noche. Todos mis compañeros han sido asesinados por el ejército de Yan Bei. No tuve más remedio que tener más cuidado. Los soldados rápidamente intentaron defender su demora, pero antes de que terminara, Zhao Yang le dio una patada de nuevo. El 14º príncipe ordenó rápidamente: todas las fuerzas deben apoyarse. Nadie debe retirarse. Solo al mantener nuestras formaciones podemos enfrentarnos a los enemigos. Sin embargo, antes de que sus palabras hubieran terminado, el ejército del suroeste, la coalición del norte y las tropas de Batuja ya habían entrado en una derrota completamente caótica. Solo la fuerza del noroeste se mantuvo firme antes de que las fuerzas de Yan Bei se acercaran rápidamente. Zhao Yang cerró los ojos con desesperación. Realmente deseaban los cielos la desaparición del imperio Xia. Capítulo 16. La derrota del ejército de Xia ocurrió en un instante, ya que todas las formas de defensa habían sido destrozadas por las fuerzas de élite Yan Bei. Ahora, con ventajas en números, destreza de combate, moral y el elemento de sorpresa, el ejército de Yan Bei tenía casi garantizada una victoria aplastante. En apenas 4 horas, el ejército de Xia desapareció completamente de las llanuras de Woulei, dirigiéndose a las montañas Helan. Para perseguir a los enemigos que escapaban, se enviaron 100.000 tropas en persecución. Ese día fue el 1 de noviembre, año 775 del calendario Baikang. El ejército del Águila Negra que había penetrado profundamente en el territorio Xia se había vuelto repentinamente. Con una velocidad vertiginosa, corrieron a través de las noches, e incluso comieron y durmieron sobre los lomos de los caballos.
Sin ningún descanso, entraron en combate, atrapando al ejército de Xia completamente desprevenido, enviándolos a una derrota completa. Zhao Yang fue tomado por sorpresa por el asalto doble de Yan Sun y Chu Qiao. El ejército del suroeste, la alianza del norte y el ejército de Batuja fueron derrotados por completo. Zhao Yang, ahora aislado, se retiró hacia las montañas Helan. Yan Sun lo siguió, matando a más de 200.000 enemigos en el proceso, eliminando las fuerzas principales de todos los ejércitos, excepto el del sudoeste de Zhao Yang. Yan Sun había llevado a sus fuerzas hasta el continente noroeste de Xia, hasta el paso de Yanming. Posteriormente, el ejército del Águila Negra estableció el campamento en el campamento de Beiyan, ubicado cerca de dicho paso. Zhao Yang miró al otro lado del río, viendo que la parte noroeste de la capital real había sido ocupada por las tropas de Yan Bei, mientras que los nobles y los funcionarios se habían rendido. En un ataque de ira, escupió un bocado de sangre en el río helado. Con esto se puso fin a la Primera Guerra del Norte. El ejército de Yan Bei había perdido a más de 400.000 personas en las dos batallas en Beisuo y Chidu. La ciudad de Chidu se convirtió en un pedazo de tierra estéril, innumerables refugiados murieron en la migración. Yan Bei, que no era un lugar económicamente acomodado, se encontraba en tiempos aún más difíciles. En comparación con Yan Bei, el imperio Xia sufrió pérdidas inimaginables. No solo perdieron la mayoría de su ejército del norte, sino que un príncipe fue asesinado en el conflicto. Además, la mitad de su imperio en el noroeste fue conquistado por el enemigo. Si Yan Sun no volviera para salvar a Beisuo, la capital real seguramente habría caído. La atención de todo el continente de Meng occidental se fijó en estos eventos. A medida que el sol se ponía en los cielos del noroeste, los sueños y la gloria del imperio Xia en los últimos 300 años cayeron en un declive irreconciliable. Después de que Zhao Yang regresó a la capital real, incurrió en la ira de la familia real. El clan de los ancianos votó por unanimidad lanzarlo a prisión. 3 días después, la capital real reunió a 300.000 soldados del ejército del sudeste, del noreste y de varias familias nobles para regresar al campo de batalla del noroeste, dirigido por el 7º príncipe de Xia, Zhao Che. Su Yuwai, el joven maestro mayor de la familia Su, fue nombrado originalmente como la persona a cargo de enviar fuerzas de respaldo al campo de batalla. Sin embargo, con esta derrota, la familia Su fue rechazada por el clan de los ancianos. Impulsado por la desesperación, Su Muking no tuvo más remedio que nombrar a su cuarto hijo, Su Xiue, para asumir la posición de Su Yuwi y seguir a Zhao Che hacia el noroeste. Se podía ver que otra guerra importante era inminente. Capítulo 17. A casa estaba en silencio, con el sonido ocasional de cuervos volando por la ventana. El viento continuó, haciendo ruidos de arena junto con la nieve. La luz de la luna brillaba en el suelo a través de la ventana. Junto con la luz de las velas, parecía una leve mancha de luz amarilla. Cuando Yan Sun llegó a la casa, era tarde en la noche. Los escasos pasos sonaban como un tambor desinflado cuyos sonidos derivaban de la distancia. Las sirvientas enfrente de la casa se arrodillaron, sus rodillas golpeando contra el suelo nevado mientras aplastaban los copos de nieve debajo de ellos. Su Alteza, la señorita ya se ha quedado dormida, dijeron las sirvientas con sus voces cargando un tinte de respeto y timidez. El viento parecía volverse aún más fuerte, ocultando la capa de silencio y torpeza. Los árboles se sacudieron, mientras que la luz de la luna era tenue, formando una sombra gris cuando brillaba a través de la ventana. La sombra se paró frente a la ventana, sin decir una palabra pero tampoco saliendo. Está la señorita durmiendo profundamente. Después de un rato, una voz tranquila y rica sonó. Estaba desprovisto de alegría, y no denotaba rabia. El médico la ha atendido. La señorita está levemente herida. Está bien, respondió la criada. Está bien.
comentó Yansun y continuó preguntando, ¿qué comió para cenar? Solo la mitad de un tazón de gachas. Yansun asintió ligeramente. Ella podría tener hambre en la noche. Preparadle algo de comida. Estaros alerta, no durmáis todo el tiempo. Está bien, entiendo. Yansun estaba parado debajo del corredor, cortando una figura desolada. El clima afuera estaba frío. El viento dispersó la nieve en el aire, mientras la luz de la luna brillaba en el suelo, coloreando de un blanco pálido. Se quedó en el centro, bajando un poco la cabeza. Se enfrentó a la ventana cerrada y susurró, «Achu, me voy». Una pequeña ráfaga de viento sopló sobre el cabello del hombre. Yansun se dio la vuelta y bajó los escalones lentamente. Levantó los pies ligeramente pero aterrizó bastante pesadamente. La gente afuera se alejó lentamente. Chu Qiao yacía en su cama. El clima era frío, como la escena en el Palacio Zhengjin hace muchos años. En la solitaria corte Yingge, la sangre goteaba de sus manos y fluía en los espacios entre sus uñas. Los ojos de la niña brillaban como estrellas en el cielo, mientras ella fruncía el ceño. Una sensación de desesperación se formó dentro de ella. Aunque habían pasado muchos años, todavía estaban juntos. Sin embargo, fue él el único que había cambiado. De repente se puso nerviosa, tirando su manta a un lado. Sin ponerse la ropa de invierno, salió de su habitación descalza, abriendo la puerta con un ruido sordo. «Señorita». Las sirvientas la persiguieron, gritando en voz alta. «L». Esto alertó al hombre que caminaba por delante. Cuando se volvió, una pequeña sombra de repente cayó en su abrazo con fuerza. Yansun perdió un poco el equilibrio, pero su cara estaba llena de sorpresa. Sintió una fina capa de ropa. Yansun frunció el ceño y reprendió ligeramente, «Achu, ¿por qué estás afuera con tan poca ropa puesta?» Chu Qiao permaneció en silencio, y extendiendo ambas manos para envolver la cintura del hombre. Apoyó la frente en su pecho. Un aroma cálido y familiar permanecía en su nariz, lo que casi hizo que se quedara dormida. Sus ojos estaban húmedos, mientras las lágrimas corrían por su rostro, empapando su ropa. Ella miró hacia él, sus ojos rojos. El hombre estaba vestido con ropa lisa y tenía largas cejas. Todavía tenía la misma cara familiar pero parecía más fatigado de su arduo viaje anterior. Se había retirado, cometiendo un error que era considerado como un tabú en términos militares. El esfuerzo que había gastado regresando a Yanbei en una pieza era inimaginable. En cuanto a ella no sabía todo esto. «Estás de vuelta». Yansun sonrió, sus labios cálidos. Suprimió toda su fatiga y asintió. «Mientras estés aquí, volveré». En ese instante parecía que habían vuelto a la noche nevada hacía 8 años. El joven, que estaba siendo perseguido por asesinos, hizo retroceder a sus tropas para salvar a la pequeña esclava. Cuando ella le preguntó en aquel entonces, él dijo con una sonrisa: «¿Qué harías si no regresara?». El tiempo había pasado rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, 8 años habían pasado. Muchas cosas habían cambiado en este mundo, pero todavía estaban juntas de la mano. Chu Qiao sintió que se levantaba de sus pies. Yansun frunció el ceño y bajó la cabeza, mirando a Chu Qiao que estaba siendo retenida por él. «Achu, ¿cómo has perdido tanto peso?». Chu Qiao miró hacia arriba, sus dedos agarrando ligeramente la ropa de Yansun. Ella susurró: «Es porque te extraño». Yansun fue un poco lento para responder, ya que se sintió sorprendido. Todos estos años, aunque se habían mantenido juntos, apenas se habían dicho tales cosas. Los sentimientos de calor comenzaron a surgir en ese instante, capa por capa, como el agua hirviendo. Cubrió a Chu Qiao con su capa y se rió. «También he perdido peso». Los sirvientes dejaron escapar un suspiro de alivio. El viento se había detenido. Yansun llevó a Chu Qiao de vuelta a su habitación.
Había viajado en su caballo día y noche, y tuvo que atender asuntos militares cuando regresó. Como estaba ocupado, incluso si la extrañaba, solo podía visitarla a esa hora. Se quitó la capa, liberando una capa de polvo que se había acumulado en su ropa. Ordenó a los criados que prepararan agua caliente. Los dos se sentaron en la habitación, uno frente al otro, sin saber qué decir. Achu. No hay necesidad de decir nada. Chu Qiao lo interrumpió, aparentemente no dispuesta a hablar sobre los eventos pasados. Con una voz ligeramente amarga, comentó, es suficiente, siempre y cuando estés dispuesto a volver. La luz brillaba en el rostro pálido de la joven. Yansun de repente sintió frío en el interior. ¿Cuánto había sufrido ella en este período de tiempo? Después de todo, te mentí. Lo siento. También te he amenazando. Chu Qiao sonrió. Estaba realmente preparada para quedarme aquí sin irme para ver si regresabas. Yansun asintió y sonrió. Siempre ha sido así. Nunca he ganado una discusión contigo. El imperio Xia atacó a Beisuo con su ejército, mientras que Yansun llevó a sus tropas a atacar su interior continental. Durante este período, innumerables personas murieron en la guerra. Innumerables guerreros fueron separados de sus familias para siempre. La sangre manchó la tierra, mientras que los huesos de los cadáveres se amontonaron. Estos eventos fueron suficientes para cambiar el destino de todo el continente, pero en sus palabras parecía un asunto trivial. Achu, tengo algo para ti. El agua caliente fue vertida, cubo por cubo, en la piscina gigante. Chu Qiao estaba al lado de la piscina para probar la temperatura del agua. Al escuchar a Yansun, se dio la vuelta y preguntó, ¿qué? Era un anillo con un diseño liso. Estaba hecho de jade blanco, con exquisitos patrones tallados en él. Tras una inspección más cercana, se parecían a las flores de crepé. ¿Cuándo lo compraste? No puedo recordar. Tal vez, fue hace muchos años. Después de escucharla mencionar brevemente las tradiciones y costumbres de su ciudad natal, comenzó a hacer este anillo personalmente. 5 años habían pasado. El anillo había sido preparado, pero él no tuvo el coraje de dárselo. No tenía nada en ese entonces, excepto sus sentimientos de odio. Esperó y esperó el momento y el lugar apropiados. Justo así, habían pasado muchos años. Chu Qiao puso el anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Ella lo levantó y lo miró. Sonrió y dijo: es agradable. Las cortinas fueron bajadas. Yansun se dio una ducha en el baño mientras Chu Qiao esperaba afuera. Al igual que hace muchos años, solían vigilarse mientras se duchaban, ya que eran más vulnerables entonces. Con el tiempo, habían desarrollado este hábito. Un aroma fragante salía del cuarto de baño. No había viento en el interior, pero las cortinas se movían ligeramente. La voz de Yansun salió de la habitación. Achu, pásame la toalla. Chu Qiao tomó una toalla blanca y pasó su mano por las cortinas. Sus dedos se tocaron, y ella sintió una sensación de calidez. Retiró la mano y le preguntó torpemente: ¿está el agua lo suficientemente caliente? Está buena. Sonidos de salpicaduras de agua se podían escuchar desde el interior. Chu Qiao se sonrojó y se sentó afuera, mientras intentaban conversar. Yansun, ¿te lastimaste esta vez? No, no fui a la primera línea. El vapor de agua salió de la habitación, calentándolo. Porque Song cooperó con nosotros al realizar sus ejercicios militares en la frontera. ¿Conoces a su primera princesa? Solo la he visto unas cuantas veces. Ella es una conocida. Sin embargo, tengo un amigo en Song. Él tiró de las cuerdas esta vez. El hombre respondió: oh, ya veo. Achu, estás gravemente herida. ¿Dónde están tus heridas? Está bien, son solo unas pocas heridas superficiales. El ambiente en la sala se calmó. Después de un largo rato, Chu Qiao dijo: Yansun, no me ocultes nada más.
El hombre del interior permaneció en silencio. Después de un largo rato, viendo que él no había respondido, ella volvió a llamar. Yansun. Todavía no hubo respuesta. Chu Qiao sintió pánico. Abrió las cortinas y entró corriendo descalza. Yansun estaba sentado en la piscina, con la cabeza apoyada contra la pared mientras dormía profundamente. Él frunció el ceño con fuerza, su rostro lleno de fatiga. Después de 5 días y 5 noches de viaje continuo, estaba cansado y tal vez ahora pudiera finalmente descansar. De repente todas sus frustraciones reprimidas desaparecieron. ¿Cómo podría simplemente una oración ser capaz de explicar si algo estaba bien o mal? La sangre carmesí que fluía en la plataforma Jyu todavía estaba profundamente grabada en sus mentes, y ella lo había acompañado a través de todos los peligros que acechaban dentro del palacio. Tal odio, tal enemistad. Vivid, matadlos a todos. Su promesa aún resonaba en sus oídos. La innumerable risa burlona, las incontables tramas en su contra y la innumerable humillación habían sido plantadas dentro de sus corazones como semillas hace mucho tiempo. Para él, el deseo de destruir las puertas del palacio Zhengjin y derrumbar las murallas de la ciudad de Zhenguang era más fuerte que el de cualquiera. Sin embargo, solo por sus palabras, se dio la vuelta. ¿Cómo podría ella no saber sus emociones? Las creencias que la habían hecho soportar crearon una lucha dentro de su corazón. Hubo resentimiento, arrepentimiento, alegría, tristeza. Había tanto dolor como felicidad, ya que ella se dividió entre las dos emociones en conflicto. Solo hasta ahora, cuando él expresó gentilmente sus preocupaciones por ella, realmente se dio cuenta del conflicto dentro de su corazón. La guerra se lo había tragado todo, el crepúsculo, los caballos de guerra, las armas, los rugidos de los guerreros, los gritos de los civiles y toda la fe y la moral. Pero en última instancia, no podía quitar sus sentimientos el uno por el otro. No se ganó la confianza del hombre al que prometió lealtad y le había dado todo para defender la ciudad. En el proceso, innumerables guerreros murieron cuando su sangre se convirtió en un río y sus huesos se dispersaron por las tierras. Como su comandante, ella debe soportar el resentimiento y la ira, pero como mujer, recibió sus sentimientos abrumadores. Entre el territorio y ella, entre sus ambiciones y su corazón, él le había dado una respuesta sin dudarlo. ¿Qué derecho tenía ella para sentir rabia? Más asterisco más asterisco más. Cuando se despertó, vio que Chu Qiao estaba durmiendo a su lado, su pequeño cuerpo se acurrucó en una bola cuando sus manos lo agarraron con fuerza. Todavía estaba oscuro fuera. Con una blusa suelta, Yansun se paró frente a la ventana mirando hacia la cordillera nevada. Tal era el estado de Yanbei. Toda la tierra carecía de recursos y estaba frígida. Parecía que esta tierra siempre había enfrentado tales problemas. Incluso durante el sabio gobierno de su padre, esta tierra había sido así. Pero, porque tuvo un cierto error obstinado de que Yanbei siempre había sido un lugar hermoso con flores en constante floración. Tal vez, fue realmente como Lady Yu había dicho. Él había cambiado, y creció y vio más cosas en el mundo. Junto con esto, su ambición también había crecido. Aparte de la venganza, había algunas creencias profundamente arraigadas dentro de su corazón, y no se había dado cuenta del problema hasta ahora. Su experiencia a lo largo de los años lo hizo plenamente consciente de la importancia del poder y la fuerza. Sin eso, nada se podría lograr. Como a un pájaro con alas recortadas le resultaría imposible volar. Pero ahora, de repente se sintió asustado de esa creencia. Sus acciones casi la habían hecho morir. Cada vez que pensaba en eso, sentía escalofríos en su espalda. Al mirar por la ventana de tono negro, una vez más recordó los pastos verdes de las tierras al este de Chisui. Todavía recordaba vívidamente cómo dirigió a sus tropas hacia el paso Yanming, su corazón lleno de ambición y su sangre hirviendo de pasión. Fue una pena que al final no capturara la capital. En última instancia, el Imperio Xia siempre estaría allí para que lo conquistara,
pero si hubiera regresado incluso un día después, ¿qué le habría ocurrido a Achu? Lanzó un suspiro de alivio. Por suerte todo estaba bien. Sintiendo que sus manos estaban frías, Chu Qiao se despertó. Al ver la figura de Yan Sun de pie frente a la ventana, pensó que su silueta parecía muy distante. «Yan Sun», gritó ella, su voz sonaba como si todavía tuviera sueño. El hombre se volvió y le preguntó: «¿Estás despierta?» «Sí. ¿Qué estabas pensando?» Yan Sun se acercó y se acurrucó con ella, antes de decir en voz baja: «No mucho». Chu Qiao se apoyó en su pecho. A través de su fino pijama, ella podía escuchar sus poderosos latidos. Parecía que, solo en este momento, ella finalmente confirmó que él había regresado. «Yan Sun, ¿te arrepientes?» Mirándola firmemente, la apretó un poco. «No. Pero te arrepentirás en el futuro». Yan Sun se quedó en silencio. Al ver eso, el corazón de Chu Qiao se hundió cuando ella se tensó. Después de un buen rato, finalmente escuchó su respuesta. «Me arrepiento de haber vuelto tarde». Chu Qiao de repente sintió que su visión se nublaba. Empujando su cara contra su pecho, ella cerró los ojos y se mordió el labio. ¿Qué otra cosa podría haber esperado? Sabía que no podía permitirse ser demasiado egocéntrica.